Advertencia importante. Esta historia está inspirada en un caso real ocurrido en 2003. Algunos acontecimientos fueron recreados y ciertos nombres, lugares y fechas se modificaron para proteger la identidad de las personas involucradas. El propósito de este video es únicamente compartir la historia con fines informativos y de conocimiento. No se trata de un relato documental, ni busca señalar o identificar a nadie en particular. Carlos Mendoza García se despertó a las 6 de la mañana, como lo hacía cada día desde hacía 18 años. La claridad del amanecer de Nueva Orleans se colaba por las cortinas de su pequeño apartamento en el barrio de Marigny, tiñendo todo de un tono dorado que él había aprendido a apreciar durante sus noches de insomnio. 38 años, cabello canoso prematuro, ojos azul grisáceo que reflejaban una melancolía que sus compañeros de trabajo apenas notaban. Se levantó en silencio, como siempre, tratando de no despertar a Elena. Era viernes, 23 de enero de 1998, pero Elena ya estaba despierta. La escuchó desde la cocina, preparando café, ese ritual matutino que los unía, aunque fuera de manera silenciosa. Ella tenía 35 años, cabello castaño claro que brillaba cuando le daba la luz del sol y una sonrisa que Carlos una vez había descrito en su diario como la única cosa en este mundo que me hace sentir que valgo algo. Elena trabajaba como enfermera voluntaria en un centro de rehabilitación de drogas en la zona este de Nueva Orleans. Era la clase de persona que encontraba propósito en ayudar a otros, mientras que Carlos, a menudo, se preguntaba cuál era realmente el suyo. Se habían casado hace 10 años, casi por accidente, después de una semana de conocerse en la biblioteca estatal. Elena le había dicho años después que supo que se casaría con él desde el primer momento en que lo vio buscando libros sobre marinería antigua. Algo en tus ojos me dijo que necesitabas ser salvado, le había confesado una noche. Pero Carlos no estaba tan seguro de que ella hubiera acertado. Él se sentía cada vez más hondo en un pozo que parecía no tener fondo. Cuando se sentó a la mesa de la cocina y vio a Elena sonreír, algo cambió en su expresión. Durante los últimos 6 meses, Carlos había mantenido un diario privado donde escribía cosas que nunca le diría a nadie, frases que lo asustaban a él mismo. «Me siento listo para morir», había escrito 3 meses atrás. «Mi vida solo empeora». Elena no sabía nada de eso. Elena creía en la redención, creía que las cosas mejorarían, que este viaje a Cozumel sería lo que necesitaban. Y Carlos, por una vez, decidió dejarla soñar. «¿Ya empacaste tu traje de baño?», preguntó Elena, pasándole una taza de café humeante. Carlos asintió, aunque ni siquiera había comenzado a empacar. «Es nuestro último viaje importante juntos, antes de que comencemos a pensar en bebés», continuó ella, con ese tono de ilusión que caracterizaba sus últimos meses. Carlos notó que Elena había dejado un espacio en la conversación para que él respondiera con entusiasmo. No lo hizo. Ambos eran profesionales competentes, habían asistido a la Universidad Estatal de Luisiana, se habían graduado con honores, trabajaban en empleos respetables, pero la vida matrimonial los había llevado a lugares inesperados. Elena se enfocaba en los demás, en causas, en propósitos sociales. Carlos se enfocaba en el silencio, en la oscuridad, en esa sensación creciente de que algo fundamental en él simplemente no funcionaba. El mergullismo era lo único que lo hacía sentir vivo. Bajo el agua, la presión externa coincidía con la presión interna, y durante esos 30 minutos bajo la superficie, todo tenía sentido. Llegaron al aeropuerto internacional de Nueva Orleans a las 9 de la mañana. El vuelo a Cancún salía a las 10. Elena iba cantando una canción de los Bee Gees,
aquella sobre el baile de la fiebre del sábado por la noche. Carlos la miraba desde el asiento contiguo, preguntándose cómo era posible que alguien pudiera ser tan alegre. ¿Acaso no veía lo que él veía? ¿No sentía esa sensación constante de que algo faltaba? Cuando llegaron a Cozumel después de una escala en Cancún, el cielo estaba azul, tan azul que parecía casi irreal. Los arrecifes de Cozumel eran legendarios en el mundo del mergullismo. Los buceadores viajaban desde Australia, desde Japón, desde Europa, solo para experimentar la claridad del agua, la biodiversidad de la barrera de coral. Carlos había esperado años por esto. Elena lo sabía. Era el regalo de aniversario que había planeado durante meses. El Hotel Ibis, en Puerto Morelos, era modesto, pero tenía vistas al mar. Elena abrió las cortinas de su habitación y soltó un grito de felicidad. Carlos caminó hacia el balcón, respiró el aire salado y cerró los ojos. En ese momento, en ese preciso instante, algo dentro de él cambió. No fue una transformación exactamente, sino más bien una aceptación. ¿Aceptación de qué? No estaba seguro. La agencia de mergullismo, Mar del Sur, estaba ubicada en el puerto principal de Cozumel. Los propietarios eran mexicanos locales que llevaban más de 2 décadas operando excursiones. Tenían buen historial, excelentes reseñas y una flota de barcos bien mantenidos. El capitán Rafael González era un hombre de unos 50 años, bronceado, con manos fuertes, que hablaban de décadas en el mar. Elena bromeó con él en español aproximado. El capitán respondió en inglés, con acento de Quintana Roo, y sonrió con complicidad. «Ustedes van a tener el mejor día de sus vidas», había dicho González, mientras revisaba el equipo de mergullismo de Carlos. «Los arrecifes de los Arcos están perfectos. Visibilidad de 35 metros. El agua está cálida, nada de corrientes peligrosas». Carlos metió aire en su regulador de prueba y exhaló lentamente. El sonido de las burbujas saliendo de su máscara de mergullista era lo más parecido a una plegaria que él había hecho en años. El barco zarpó el sábado 24 de enero a las 7 de la mañana. Había otros buceadores a bordo, una pareja de jubilados de Texas, un instructor de mergullismo de Playa del Carmen y 2 turistas franceses que no paraban de tomar fotografías. Carlos y Elena se sentaron en la proa, observando cómo la costa se alejaba. No hablaron mucho. No necesitaban hacerlo. Ambos sabían que en pocas horas estarían bajo el agua, en ese mundo de silencio y luz azul, donde nada de lo que sucedía en la superficie importaba. El primer buzo fue alrededor de las 9 de la mañana. Carlos entró al agua junto a Elena, ambos tomados de la mano inicialmente como lo hacían siempre. El mundo bajo el agua de Cozumel era espectacular. Coral de cerebro, coral de cuerno de alce, peces loro, peces mariposa, tortugas marinas deslizándose entre las grietas del arrecife. Carlos flotaba en la quietud absoluta, observando cómo Elena fotografiaba un pez león que salía de una grieta. Después de 30 minutos, el guía de mergullismo señaló hacia la superficie. Era momento de regresar. Cuando subieron, el barco estaba donde debería estar. Los otros buceadores también iban emergiendo, se secaron, compartieron historias sobre lo que habían visto y comieron sándwiches mientras el barco se reposicionaba para el segundo buzo. El capitán González circulaba entre los pasajeros, siendo anfitrión, siendo el guardián de esas historias submarinas. Fueron alrededor de las 2 de la tarde cuando Carlos preguntó algo que Elena nunca olvidaría. «¿Crees que podríamos hacer el próximo buzo solos?», preguntó observando el agua cristalina. «Solo nosotros 2, sin el grupo». Elena lo miró con cierta preocupación. Eso no era protocolo. Siempre buceaban en grupo, siempre con un guía.
Pero Carlos insistió, y el capitán González, sonriendo de una manera que después parecería siniestra en retrospectiva, dijo que no había problema. «Son buceadores certificados», respondió el capitán. «Pueden explorar la zona norte del arrecife. No hay corrientes. Estarán perfectamente seguros». Elena miró a Carlos con esos ojos que él amaba tanto. Asintió lentamente. «Si eso es lo que quieres, mi amor, entonces sí». Fue la última cosa que ella le dijo mientras ambos se ponían el equipo de buzo, las aletas, el regulador. Fue la última conversación coherente que tuvieron antes de entrar al agua a las 3:24 de la tarde del domingo 25 de enero de 1998. Lo que sucedió en los siguientes 30 minutos bajo las aguas del Caribe cambiaría para siempre el curso de ambas vidas. Pero nadie, ni siquiera el capitán González, que miraba desde la cubierta del barco, ni siquiera los otros buceadores, ni siquiera los peces que nadaban silenciosamente entre el coral, podía imaginar que en ese preciso momento las cosas estaban a punto de salir terriblemente mal. El sol estaba en su punto más alto cuando el barco Mar del Sur llegó al sitio de buceo conocido como Los Arcos, un complejo sistema de arrecifes de coral que se extendía a lo largo de varios kilómetros frente a la costa de Cozumel. El agua era tan transparente que desde la superficie podían verse formaciones de coral a más de 30 metros de profundidad. Carlos se acercó a la barandilla del barco y observó cómo la luz del sol penetraba en las aguas turquesas, creando un efecto casi hipnótico de rayos dorados que danzaban bajo la superficie. Elena estaba a su lado, y aunque él no lo mirara directamente, podía sentir su emoción. Ella nunca había buceado en aguas tan claras. Su experiencia anterior se limitaba a los arrecifes más cercanos de Nueva Orleans, lugares donde la visibilidad apenas llegaba a 10 metros y el agua tenía un tono verdoso por la sedimentación del río Mississippi. Esto era completamente diferente. Esto era el paraíso submarino que veía en las películas y en las revistas de viajes que compraba ocasionalmente en los kioscos de aeropuerto. El capitán Rafael González dio instrucciones rápidas pero claras. Todos los buceadores se reunieron en la cubierta posterior del barco, donde el primer oficial, un hombre joven llamado Javier, que tenía apenas 25 años, revisaba los equipos. Javier era meticuloso, profesional. Verificaba cada correa, cada conexión, cada cilindro de aire comprimido. Era joven, pero llevaba 5 años trabajando en la industria de buceo en Cozumel y conocía los riesgos. Conocía exactamente qué sucedía cuando alguien no revisaba su equipo correctamente. ¿Todos listos?, preguntó González con ese acento mexicano inconfundible de Quintana Roo. Los otros buceadores asintieron. Los jubilados de Texas se veían nerviosos pero emocionados. Los turistas franceses ya estaban tomando fotos de todo. El instructor de Playa del Carmen estaba revisando su cámara submarina. Carlos se colocó la máscara de buceo en la frente y aguantó la respiración. Primer buzo. Descenderemos hasta los Arcos Norte. Visibilidad excelente. Seguiremos el arrecife por 30 minutos. Aquí no hay corrientes. El agua está cálida y no hay nada de qué preocuparse, explicó González mientras extendía su brazo señalando una ruta imaginaria bajo el agua. Cuando hago esto, demostró haciendo un puño y abriendo la mano repetidamente, significa que es hora de regresar a la superficie. ¿Entendido? Todos asintieron. Era protocolo estándar. Carlos había buceado muchas veces y conocía perfectamente las señales. Elena también. Ambos eran certificados en el nivel de buceador de ocio avanzado. Habían tomado cursos, habían pasado exámenes, habían demostrado que sabían qué hacer si algo salía mal bajo el agua. El primer buzo fue impecable. Carlos descendió lentamente junto a Elena.
permitiendo que sus cuerpos se adaptaran a la presión del agua mientras bajaban. El instructor González estaba justo a su lado, monitoreando constantemente a todos los buceadores. La vida marina que encontraron fue espectacular. Tortugas marinas que se deslizaban con gracia entre las grietas del coral. Peces loro que mordisqueaban el coral vivo, produciendo ese color arena. Anémonas de mar ondulando como bailarinas en una discoteca submarina. Carlos observaba a Elena en la distancia. Ella flotaba casi inmóvil, sus ojos agrandados detrás del cristal de su máscara de buceo, tratando de absorber cada detalle de ese mundo que nunca había experimentado de esa manera. Él sonrió bajo su regulador, produciendo una serie de burbujas que subieron hacia la luz. 30 minutos después, González hizo la señal de regreso. Los buceadores comenzaron su ascenso lento y cuidadoso. El ascenso en el buceo era crítico. Tenías que hacerlo lentamente para evitar la enfermedad de descompresión, esa condición potencialmente mortal donde el nitrógeno en tu cuerpo formaba burbujas en tu sangre si subías demasiado rápido. Carlos y Elena habían aprendido que el ascenso debía hacerse a no más de 10 metros por minuto. Cuando llegaron a la superficie, la realidad de la Tierra volvió a ellos. El sol estaba caliente. El aire era espeso, el barco se mecía suavemente. Javier estaba ahí con toallas, ayudando a los buceadores a quitarse el equipo. Los jubilados de Texas no paraban de hablar, relatando lo que habían visto. Los franceses ya estaban descargando fotos en una laptop. El instructor de Playa del Carmen estaba revisando el video que había grabado de un pez escorpión raro. Se sirvió almuerzo. Sándwiches de atún, refrescos, frutas. El barco permanecería en la misma posición durante 2 horas. Había tiempo para relajarse, para que los cuerpos se aclimataran para el segundo buzo. Carlos comió en silencio, observando el horizonte. Elena estaba hablando con uno de los jubilados, contándole sobre su trabajo como enfermera voluntaria. González circulaba entre los pasajeros siendo el perfecto anfitrión, el guardián de esas experiencias mágicas. Nadie notaba que Carlos parecía distinto, que su mirada se había vuelto más fija, más determinada. Alrededor de las 2 de la tarde, después de que el barco se reposicionó ligeramente para el segundo buzo, Carlos se acercó al capitán González. Elena estaba a su lado. Pero fue Carlos quien habló. Capitán, Elena y yo nos preguntábamos si podríamos hacer este próximo buzo solos. Solo nosotros dos, explorando la parte norte del arrecife. Nos encantaría tener la oportunidad de bucear juntos sin tener que seguir a un grupo. González levantó una ceja. Eso no era protocolo. En casi todos los casos, los buceadores viajaban con un guía, con alguien que monitoreaba su seguridad, que aseguraba que todos regresaban sanos y salvos. Pero González era experimentado y sabía que muchos buceadores certificados preferían la libertad de explorar a su propio ritmo. Miró a Carlos, luego a Elena, evaluando la situación. ¿Ustedes están certificados?, preguntó finalmente. Sí, capitán. Ambos somos buceadores avanzados. Llevamos años haciendo esto, respondió Carlos. González sonrió. Una sonrisa que después sería descrita en reportes de investigación como negligente e imprudente. Una sonrisa que después los familiares de Carlos y Elena describirían como el momento en el que todo cambió. No hay corrientes en esta zona. Ustedes pueden explorar la parte norte. Regresen en 35 minutos. ¿Está bien? Perfecto, dijo Carlos. Javier, el primer oficial, escuchaba desde donde estaba preparando equipos. Levantó la vista como queriendo decir algo, pero luego miró hacia otro lado.
Años después, en una deposición legal, Javier admitió que en ese momento había tenido una sensación extraña. Algo no se veía bien, diría. El hombre parecía demasiado tranquilo. Sus ojos tenían una expresión que no podía definir, pero no era mi decisión. El capitán estaba a cargo. A las 3:24 de la tarde, Carlos y Elena se pusieron su equipo completo: el regulador, la máscara, las aletas, el cinturón de pesas, el chaleco de flotabilidad. Cada pieza del equipo era un eslabón en la cadena de seguridad que los protegería de los peligros del océano. Elena tomó la mano de Carlos como lo hacía siempre. Él la apretó, y ella sonrió bajo su máscara. «Te amo», dijo Elena a través del comunicador de sus máscaras, un sistema que les permitía hablar bajo el agua. Carlos no respondió verbalmente, solo asintió. El capitán González estaba de pie en la cubierta, observándolos. No anotó en el registro del barco que Carlos y Elena harían el buzo solos. No anotó que se desviarían hacia la zona norte. No anotó nada. Javier notó esto también, pero no hizo nada al respecto. Carlos y Elena se pararon en el borde del barco. Miraron hacia el agua cristalina debajo de ellos, esa agua que parecía tan segura, tan hermosa, tan llena de promesas. Y entonces, sin dudar, Carlos se inclinó hacia atrás y cayó al agua. Elena lo siguió. Ninguno de ellos volvería a ser visto vivo. Pero en ese momento, mientras descendían hacia las profundidades del agua azul, bajo la atenta mirada del capitán González, que se estaba preparando para hacer algo que cambiaría sus vidas para siempre, nadie, absolutamente nadie, podía saber que en los siguientes 30 minutos algo extraordinario estaba a punto de ocurrir, algo que la Marina Mexicana estaría investigando durante años, algo que dejaría más preguntas que respuestas. Algo que haría que la industria del buceo en toda la región reevaluara sus protocolos de seguridad. Y todo comenzaría con una falta extraordinaria, una simple omisión, un fallo en registrar una anotación, un error que sería el primero de muchos en una cadena de eventos que conducirían a una de las desapariciones más misteriosas jamás documentadas en las aguas turquesas de Cozumel. El agua se veía vacía. 35 minutos después de que Carlos y Elena desaparecieron bajo la superficie del arrecife de los Arcos, el barco Mar del Sur continuaba su rutina como si nada hubiera cambiado. El sol estaba en lo más alto, quemante, implacable. La brisa marina traía el olor de sal y algas, ese aroma que caracteriza a Cozumel. En la cubierta, los otros buceadores del primer grupo se estaban secando, cambiándose, compartiendo historias de lo que habían visto. Javier, el primer oficial, estaba ocupado revisando cilindros de aire comprimido, rellenando los tanques que habían sido utilizados en el primer buzo. Su compañero, otro marinero llamado Miguel, estaba limpiando el equipo mojado, colgando máscaras y trajes de buceo en la cuerda de proa. El capitán González estaba adentro del pequeño camarote del barco, revisando los papeles del registro de buceo, aquellas anotaciones cruciales donde se suponía que debería constar quién buceaba, cuándo y dónde. Pero González no había anotado nada sobre Carlos y Elena. La negligencia no fue intencional, o al menos eso es lo que González diría después durante las investigaciones. Era simplemente un olvido, una omisión, un fallo en el protocolo que debería haberlo salvado de lo que vendría. Alrededor de las 3:50 de la tarde, mientras Carlos y Elena llevaban ya más de 25 minutos bajo el agua, dos de los jubilados de Texas, que habían buceado en el grupo matutino, decidieron que querían hacer otro buzo. Habían visto algo en el arrecife que les había fascinado y querían regresar a explorar más. Pidieron permiso al capitán González, quien asintió con una simple inclinación de cabeza.
Adelante, dijo. Javier los va a ayudar. Javier ayudó a los jubilados a ponerse el equipo. Dentro de 10 minutos, ambos estaban listos. Se pararon en el borde del barco, se verificaron mutuamente sus reguladores como lo hacían siempre y saltaron al agua. Ahora había más buceadores en el agua de los que el capitán había planeado, pero González estaba adentro, todavía revisando papeles, fumando un cigarrillo, sin darse cuenta del cambio en el número de personas bajo la superficie. Los segundos se convirtieron en minutos. Los minutos se convirtieron en 35 minutos exactos, el tiempo límite que Carlos le había dado al capitán. Cuando los jubilados reaparecieron 30 minutos después, saltando del agua con esa expresión de alegría en sus caras que solo experimenta alguien que ha descubierto algo verdaderamente hermoso en el océano, la situación en el barco se volvió caótica. Había más gente de la que debería haber en el agua. Había confusión. Javier estaba ayudando a los jubilados a salir. Miguel estaba pasando toallas. El instructor de Playa del Carmen se estaba quitando la máscara. ¿Dónde están los otros?, preguntó González cuando salió del camarote. ¿Qué otros?, respondió Javier, aún enfocado en ayudar a los jubilados. Los buceadores que estaban en el agua. ¿Cuántos hay? Javier contó a los jubilados. Contó al instructor de Playa del Carmen. Contó a los franceses que habían reaparecido hacía unos minutos. Contó nuevamente, pero esta vez algo no encajaba. La cuenta no coincidía, pero el caos del momento, con el barco meciéndose, con la gente caminando de un lado a otro, con toallas por todas partes, hizo que Javier dudara de su propia contabilidad. Debe ser que perdí la cuenta cuando saltaron estos dos, pensó en voz alta. González asintió. Sí, probablemente eso fue. En estos barcos siempre hay confusión cuando la gente se lanza de repente. No es raro. Pero algo en el fondo de la mente de Javier le decía que algo no estaba bien. Ese instinto de marinero, esa sensación que tienen quienes pasan sus vidas en el mar, ese sexto sentido que advierte cuando algo es diferente. Javier miró hacia el agua cristalina, como si pudiera ver a través de los 30 metros de profundidad y encontrar la respuesta. Pero el agua no revelaba sus secretos. Pasaron más minutos. La tarde avanzaba. El barco continuó en su posición, esperando el segundo buzo del programa. Pero no había segundo buzo programado. Había sido solo esa idea de último momento que Carlos le había pedido al capitán. Solo esa decisión que parecía perfectamente segura en ese momento, rodeados de aquella agua hermosa y aquella visibilidad perfecta. Alrededor de las 4 de la tarde, después de que todos los buceadores hubieran comido, después de que los aparatos fotográficos hubieran sido descargados, después de que las historias del día hubieran sido contadas y recontadas, el capitán González sugirió que era hora de regresar a Puerto Morelos. El viento había cambiado ligeramente. Algunas nubes comenzaban a aparecer en el horizonte. No había mal tiempo, pero González era un marinero experimentado y sabía leer los signos. El barco Mar del Sur comenzó su regreso hacia la costa. El motor rugía, moviendo la embarcación a través del agua turquesa hacia el puerto. Javier estaba en la proa, observando el agua. Miguel estaba atrás, recogiendo el último del equipo de buceo. Los pasajeros estaban adentro, en la cabina climatizada, bebiendo refrescos fríos, hablando sobre lo que habían visto bajo el agua. Nadie mencionó a Carlos y Elena. Nadie preguntó dónde estaban. Cuando el barco llegó a Puerto Morelos, alrededor de las 5:30 de la tarde, había un transportista esperando. Su nombre era Javier también, coincidencia que después parecería casi surrealista. Este Javier no trabajaba para la compañía Mar del Sur.
Era un taxista local que había sido contratado por el Hotel Ibis para transportar a los pasajeros que llegaran ese día de las excursiones de buceo. Él estaba acostumbrado a recoger a turistas felices, gente que bajaba del barco con historias emocionantes, que querían volver al hotel, darse una ducha y después ir a cenar a los restaurantes de mariscos que bordeaban la playa. Pero esa tarde, cuando los pasajeros bajaron del barco Mar del Sur, Javier el taxista notó algo extraño. Contó a los pasajeros. Había menos de los que debería haber. Había 8 en lugar de 10. Le preguntó al capitán González si todos habían bajado del barco. Sí, todos bajaron, respondió González. Javier el taxista no preguntó más. Cargó las maletas de los turistas en el camión y comenzó a manejar hacia el hotel. Los pasajeros estaban hablando, riendo, compartiendo números de teléfono y direcciones de correo electrónico para mantenerse en contacto. Nadie parecía darse cuenta de que faltaba un casal. En el Hotel Ibis, alrededor de las 6 de la tarde, la recepcionista estaba esperando. Ella había estado trabajando en ese hotel durante 3 años y conocía perfectamente el procedimiento. Los pasajeros que regresaban de las excursiones de buceo se registraban, dejaban sus pertenencias en sus habitaciones y después bajaban a la playa o iban a los bares. Pero esa tarde, cuando la recepcionista miró los papeles, se dio cuenta de algo. 2 de las habitaciones que estaban registradas a nombre de huéspedes que habían ido en la excursión con Mar del Sur no tenían a sus dueños esperando en la recepción. 2 habitaciones, la 214 y la 215, Carlos y Elena Mendoza García. ¿Dónde están los huéspedes de las habitaciones 214 y 215? Preguntó la recepcionista a Javier el taxista. Javier se encogió de hombros. No bajaron del barco con los otros, al menos no que yo los viera, pero el capitán dijo que todos bajaron. La recepcionista no se preocupó mucho. Quizás se quedaron en el barco un poco más. Quizás estaban en otra parte del puerto. Quizás habían decidido cambiar sus planes. En Cozumel, el turismo era impredecible. Los planes podían cambiar en un instante. Pero en la habitación 214, las maletas de Carlos y Elena seguían intactas en el piso. Las camas no habían sido tocadas. Los pasaportes, los documentos de viaje, todo estaba ahí, esperando el regreso de sus dueños. Un regreso que nunca llegaría. En el barco Mar del Sur, mientras navegaba de regreso hacia el puerto donde sería amarrado por la noche, el capitán González finalmente revisó su registro de buceo más cuidadosamente. Fue entonces, mientras el sol caía sobre el Caribe mexicano y el cielo se teñía de naranja y rojo, cuando notó que algo no había sido anotado. Algo importante. Algo que debería haber sido registrado. La salida de Carlos y Elena. El buzo privado que habían solicitado. La decisión que González había tomado de permitirles bucear solos. González se quedó pálido. Su experiencia de marinero, todos esos años en el mar, le dijeron inmediatamente qué significaba eso. Le dijeron que algo había salido terriblemente mal, que la decisión que había tomado esa tarde, en un momento de descuido, en un lapso de concentración, había puesto en peligro a 2 vidas. Y ahora, con el atardecer cayendo sobre el puerto de Cozumel, González supo que tendría que hacer una llamada que cambiaría todo. Una llamada que alertaría a las autoridades, una llamada que daría inicio a una investigación que duraría años, una llamada que revelaría negligencia, incompetencia y omisiones que parecían casi criminales en su naturaleza. Pero primero, González hizo otra cosa, algo que jamás debería haber hecho. Llamó a su abogado. La madrugada llega a Cozumel con una quietud que parecía casi ofensiva. En la comisaría de la Policía Federal Estatal, el agente Carlos Reyes estaba en su escritorio cuando el teléfono sonó a las 2 de la mañana. Era el encargado de la recepción del Hotel Ibis.
Su voz sonaba alterada, nerviosa. «Tenemos un problema», dijo sin preámbulos. «Una pareja americana no ha regresado de un tour de buceo. Las maletas están en la habitación, los pasaportes están aquí, pero ellos no aparecen». Reyes, un hombre de 42 años que llevaba 19 años trabajando en la policía de Quintana Roo, supo inmediatamente que algo no era normal. Los turistas desaparecían en Cozumel, sí, pero usualmente dejaban rastros. Partían en barcos ilegales hacia el interior, buscaban aventuras que preferían no reportar o simplemente decidían quedarse más tiempo de lo planeado. Pero esto era diferente. Las maletas en la habitación, los pasaportes en el hotel. Era como si Carlos y Elena hubieran sido evaporados del aire. «¿Cuál es el nombre de la pareja?», preguntó Reyes, sacando un cuaderno de su escritorio. «Carlos y Elena Mendoza García, estadounidenses. Llegaron hace 3 días. Estaban en una excursión de buceo con la compañía Mar del Sur. Se suponía que debían regresar hoy a las 6 de la tarde. Nunca llegaron». Reyes colgó y llamó inmediatamente al capitán González. Fue una conversación breve. González admitió que Carlos y Elena habían ido a bucear, que no había anotado el buzo en el registro, que simplemente los había dejado ir porque eran certificados. Cuando Reyes le preguntó si estaba seguro de que habían regresado al barco, González vaciló. «Probablemente», dijo. «Fue confuso. Algunos otros buceadores saltaron mientras estaban adentro. No estoy completamente seguro». A las 3 de la mañana, Reyes estaba en el puerto. El barco Mar del Sur estaba amarrado, silencioso, oscuro. Javier, el primer oficial, fue despertado por los policías. Lo interrogaron durante 2 horas. Javier relató exactamente qué había sucedido, que Carlos y Elena habían pedido bucear solos, que el capitán González había dado permiso, que habían entrado al agua a las 3:24 de la tarde, que 2 jubilados de Texas habían saltado después, que hubo confusión con la contabilidad de buzos, que cuando regresaron a Puerto Morelos faltaba gente, pero que nadie había pensado en ello en ese momento. «¿Y el capitán no anotó nada en el registro?», preguntó Reyes. «No», respondió Javier. «No anotó nada». Al amanecer, Reyes convocó a la Armada Mexicana, la institución responsable de los rescates en aguas mexicanas. El comandante de la base de Cozumel, un marino de experiencia llamado Héctor Vázquez, llegó al puerto con un equipo de buzos profesionales. La visibilidad en el agua era excepcional esa mañana, 35 metros, posiblemente más. Si Carlos y Elena estaban en el fondo del arrecife, debían poder verlos. Los buzos profesionales descendieron hacia los arcos donde había sido el último buzo. Buscaron meticulosamente entre el coral, examinando cada grieta, cada saliente, pero no encontraron nada. Ni cuerpos, ni equipos de buceo, ni indicios de un accidente. Nada. Era como si Carlos y Elena nunca hubieran estado ahí. Para el mediodía, la noticia había llegado a la Policía Federal de Cancún. Un caso potencial de desaparición en aguas mexicanas requería investigación. Los teóricos comenzaron a circular instantáneamente. Habían muerto ahogados en el océano, sus cuerpos llevados por corrientes hacia el Golfo de México. Habían sufrido una enfermedad de descompresión catastrófica que los hizo hundirse en aguas profundas. Habían sido víctimas de un tiburón. O peor aún, habían fingido su propia desaparición. Los investigadores comenzaron a revisar los registros de Carlos y Elena más cuidadosamente. Su vida en Nueva Orleans, sus trabajos, sus finanzas. Su relación matrimonial. Fue entonces, en un apartamento en Marigny, que los detectives visitaron días después, cuando descubrieron los diarios. Diarios personales de Carlos, que revelaban una mente en conflicto. Páginas donde escribía sobre la muerte.
páginas donde hablaba sobre sentirse listo para partir, páginas donde decía que su vida estaba empeorando constantemente. Esto podría ser un doble suicidio, sugirió uno de los investigadores en una conferencia de prensa improvisada. Parece que Mendoza estaba en un estado psicológico vulnerable, pero la familia de Elena protestó vehementemente. «Elena nunca haría eso», gritaron. Elena era feliz. Elena tenía propósito. Estos diarios de Carlos no significan que ella estuviera deprimida. Mientras tanto, las operaciones de rescate continuaban. Helicópteros de la Marina sobrevolaban el área de los Arcos, escaneando las aguas con equipos de infrarrojo. Barcos de rescate patrullaban un perímetro expandido de 10 kilómetros. Los buzos profesionales descendían diariamente peinando el fondo marino. Pero después de una semana, después de 2 semanas, después de un mes, no había descubrimientos significativos. Pasaron 6 meses. El caso de Carlos y Elena Mendoza García se convirtió en un expediente frío en las oficinas de la Procuraduría General de la República. Las operaciones de rescate fueron canceladas. Los investigadores se trasladaron a otros casos. La prensa perdió interés. La historia desapareció de los periódicos de Cozumel, pero entonces, en junio de 1998, 6 meses después de que Carlos y Elena desaparecieran, algo extraordinario sucedió. Algo que reavivó todo el misterio. Algo que convertiría el caso de una simple negligencia de una compañía de buceo en uno de los misterios más desconcertantes jamás documentados en las costas del Caribe mexicano. Un pescador llamado Rodrigo Cortés estaba faenando cerca de Playa del Carmen cuando su red atrapó algo que no era un pez. Cuando tiró de la red hacia el bote, vio equipos de buceo, un cinturón de pesas, un coloquete de mergullismo y algo más. Algo que haría que toda la investigación, los diarios, las teorías sobre suicidio, todo tomara un giro completamente inesperado. Cuando Rodrigo abrió la red y vio la plancha de comunicación sumergida, aún legible después de 6 meses en el fondo del océano, sus manos comenzaron a temblar, porque en esa plancha había una inscripción. Una inscripción que había sido escrita bajo el agua, en desesperación, cuando Carlos y Elena aún estaban vivos. Una inscripción que probaba que no habían muerto en el lugar donde desaparecieron, que habían sobrevivido, que habían estado sufriendo, que habían estado pidiendo ayuda. La oficina de la Procuraduría General en Cancún era un caos controlado cuando Rodrigo Cortés entró con los equipos en bolsas de plástico. Era una mañana de junio, casi exactamente 6 meses después de que Carlos y Elena desaparecieran de las aguas de los Arcos. El agente Reyes estaba fumando su cuarto cigarrillo del día cuando vio lo que Rodrigo había traído. Sus manos comenzaron a temblar. «¿Dónde encontraste esto?», preguntó, prácticamente arrancando la plancha de comunicación de las manos del pescador. «A unos 15 kilómetros de aquí, cerca de Playa del Carmen». «Mi red la atrapó junto con estos otros equipos», respondió Rodrigo, señalando los coloquetes de mergullismo, los cilindros de aire, los cinturones de pesas. Todo con marcas de haber pasado meses en el fondo del océano, cubierto de algas, desgastado por la sal marina, pero claramente identificable. Reyes limpió la plancha con cuidado, como si fuera un artefacto antiguo de un museo. El material de la plancha era especial, diseñado para ser utilizado bajo el agua, para escribir mensajes cuando los buceadores necesitaban comunicarse. Pero a veces, cuando la situación era desesperada, se utilizaba para otra cosa, para dejar un rastro, para dejar prueba de que alguien estuvo ahí, que alguien sufrió, que alguien pidió ayuda. Cuando Reyes finalmente limpió completamente la plancha y pudo leer lo que estaba escrito, se quedó sin aire.
Sus ojos se movieron lentamente sobre cada letra, cada número, cada palabra desesperada que había sido grabada en ese material hace meses, cuando dos personas estaban lidiando con algo que parecía imposible de comprender. Lunes, enero 26, 1998, 8 de la mañana. A cualquiera que pueda ayudarnos. Hemos sido abandonados en el arrecife de los Arcos por el barco Mar del Sur, 25 de enero de 1998 a las 3 de la tarde. Por favor, ayúdenos a rescatarnos antes de que muramos. ¡Ayuda! Las palabras estaban ahí, trazadas desesperadamente bajo el agua, lo que significaba que Carlos y Elena no habían muerto en el arrecife, que habían sobrevivido durante horas bajo el agua, que habían sido abandonados, que habían escrito ese mensaje en la plancha esperando que alguien lo encontrara, que alguien viniera a salvarlos. «Esto cambia todo», murmuró Reyes. Llamó inmediatamente al comandante Vázquez de la Armada. «Tenemos evidencia de que no murieron en el sitio de buceo. Escribieron un mensaje pidiendo ayuda. Sobrevivieron varias horas. Pero en los siguientes días, mientras los investigadores analizaban más cuidadosamente los equipos encontrados, las conclusiones se volvieron aún más perturbadoras. Los trajes de buceo de Carlos y Elena estaban rasgados, no por accidente, sino de manera deliberada. Había marcas de daño severo en varias partes de los trajes, especialmente alrededor del pecho y los brazos. Los cinturones de pesas mostraban signos de haber sido removidos deliberadamente. Los reguladores de aire habían sido desconectados de los tanques. «¿Qué significa esto?», preguntó un investigador junior. «Significa que quitaron su equipo de seguridad mientras estaban bajo el agua», respondió Reyes lentamente. «Significa que escribieron ese mensaje cuando ya habían removido sus equipos. Lo que significa que eran conscientes, que estaban luciendo, que finalmente se ahogaron». La familia de Elena fue convocada a una oficina en Miami. Les mostraron la plancha, les mostraron los diarios de Carlos. Los investigadores estadounidenses que habían tomado el caso comenzaron a formular teorías. «Parece que Carlos Mendoza estaba en un estado psicológico deteriorado», explicó el detective federal James Morrison. «Sus diarios indican depresión severa, pensamientos suicidas. Es probable que deliberadamente removiera su equipo de buceo. Es probable que Elena lo siguiera. Eso es una mentira», gritó la hermana de Elena, Rosa Mendoza López. «Elena nunca habría hecho eso. Elena era feliz. Elena estaba enamorada. ¿Incluso de alguien que estaba escribiendo sobre estar listo para morir?», preguntó Morrison calmadamente. Los diarios de Carlos fueron analizados por un psiquiatra forense, el doctor Richard Harmon, quien pasó 3 semanas estudiando cada página. Sus conclusiones fueron complejas. El patrón de pensamiento sugiere depresión clínica prolongada. Hay evidencia de ideación suicida, pero no hay evidencia definitiva de que Carlos estuviera planeando un suicidio específico en el momento del viaje a Cozumel. Es posible que la depresión haya estado presente, pero que el evento final haya sido algo más. ¿Más? ¿Qué podría ser más que el suicidio? Los investigadores continuaron buscando respuestas. Los equipos encontrados fueron catalogados cuidadosamente. Se realizó un estudio de corrientes oceánicas que mostró que los objetos podrían haber sido arrastrados desde Los Arcos hasta Playa del Carmen durante ese período de 6 meses. Se descubrió que Elena había dejado anotaciones en un diario también, anotaciones cortas, pero significativas. Carlos está preocupado. No habla mucho. Creo que este viaje lo ayudará. Espero que recuerde por qué me ama. Esas fueron sus últimas palabras escritas, fechadas 2 días antes del viaje a Cozumel. En Puerto Morelos,
Mientras tanto, los reporteros habían comenzado a llegar. El caso era demasiado sensacional, demasiado misterioso. ¿Suicidio o accidente?, preguntaban los titulares. ¿Pareja abandonada en arrecife muere bajo el agua? El capitán González enfrentaba interrogatorios legales. Su compañía enfrentaba demandas. Javier, el primer oficial, fue declarado testigo clave. Se dijo que estaba considerando vender su historia a una revista estadounidense. Los investigadores mexicanos concluyeron que fue un accidente resultante de negligencia. El capitán González fue acusado de homicidio culposo. Pero cuando llegó el juicio, la defensa argumentó que los Mendoza eran buceadores certificados, que asumieron sus propios riesgos, que no había culpa criminal, porque González no había forzado a Carlos y Elena a quitarse el equipo, que lo que sucedió bajo el agua fue su propia decisión. Entonces, ¿qué sucedió realmente bajo las aguas de los Arcos ese día?, preguntó el fiscal durante el juicio. Nadie respondió. No había testigos, no había cámaras submarinas. Solo había esa prancha con ese mensaje desesperado, solo había los equipos dañados, solo había los diarios de Carlos que hablaban sobre estar listo para morir. Solo había la pregunta permanente: ¿murieron Carlos y Elena Mendoza García por un accidente, por depresión, por abandono o por una combinación de todos estos factores? Lo que era seguro era que habían estado bajo el agua, conscientes, escribiendo mensajes de salvamento, esperando que alguien viniera a rescatarlos, y nadie llegó, porque nadie sabía que estaban ahí, porque no habían sido anotados en el registro, porque el capitán González había fallado en su responsabilidad más básica, el de contar quién estaba en su barco. 6 meses después de eso, después del juicio, después de los titulares, después de que la familia de Elena finalmente enterró un ataúd vacío en Nueva Orleans, la verdad era que nadie realmente sabía qué había sucedido en esas últimas horas bajo el agua. Y tal vez, pensó el agente Reyes una noche mientras revisaba el expediente cerrado, tal vez esa incertidumbre era el castigo más severo de todos. Una verdad que nunca sería totalmente revelada, un misterio que permanecería bajo las aguas de Cozumel para siempre. El juicio contra el capitán Rafael González duró 18 meses. Se llevó a cabo en Cancún, en una sala que se llenaba cada día con abogados, periodistas y miembros de la familia Mendoza que querían escuchar cada palabra, cada declaración, cada argumento sobre lo que había sucedido a sus seres queridos. La defensa de González argumentó negligencia involuntaria. La fiscalía argumentó negligencia criminal. Los testigos desfilaban uno tras otro. Javier, el primer oficial, Miguel, el marinero, los jubilados de Texas, el instructor de Playa del Carmen, psiquiatras, patólogos, expertos en buceo. El veredicto final fue casi anticlimático. Culpable de negligencia. González fue sentenciado a 3 años de prisión, pero apeló y finalmente cumplió solo 16 meses antes de ser puesto en libertad condicional. Su compañía de buceo, Mar del Sur, fue multada con 2 millones de pesos mexicanos. Pero el dinero no trajo de vuelta a Carlos ni a Elena. El dinero no respondía a las preguntas que permanecían en la mente de todos aquellos que habían estado leyendo sobre el caso durante los años anteriores. Lo que sí sucedió fue que el caso de los Mendoza cambió para siempre la industria del buceo en Cozumel. La Secretaría de Turismo de México ordenó una auditoría completa de todos los operadores de buceo en la región. Se implementaron nuevas regulaciones que requería verificación manual de todos los buceadores antes de partir de los sitios de buceo. Se requería ahora que cada buceador fuera anotado en un registro visible y verificable. Se prohibió permitir que buceadores certificados bucearan solos sin un guía profesional, sin importar su nivel de certificación.
Se implementaron nuevos protocolos de comunicación y procedimientos de emergencia. Las compañías de buceo en Quintana Roo fueron obligadas a implementar sistemas de conteo más rigurosos. Algunos operadores cerraron sus negocios, incapaces o no dispuestos a cumplir con los nuevos estándares. Otros se reorganizaron y se convirtieron en modelos de seguridad acuática. Fue un cambio doloroso, pero necesario, y fue causado por la muerte de 2 personas que simplemente querían compartir un momento hermoso bajo el agua. En Nueva Orleans, la familia de Elena estableció la Fundación Mendoza para la Seguridad Acuática. Su objetivo era educar a los buzos recreativos sobre los peligros reales del buceo, sobre la importancia de mantener protocolos de seguridad, sobre cómo reconocer señales de alerta temprana en uno mismo o en un compañero de buceo. La fundación patrocinó programas en universidades, produjo videos educativos, trabajó con reguladores internacionales para mejorar los estándares globales de buceo. Rosa, la hermana de Elena, fue la voz pública más fuerte de la familia. Mi hermana no murió simplemente porque fue abandonada en un arrecife, dijo en una conferencia de prensa 5 años después del incidente. Murió porque alguien falló en su responsabilidad más básica, contar. Eso no debería sucederle a nadie. Pero había otros aspectos del caso que nunca fueron completamente resueltos. ¿Por qué Carlos removió deliberadamente su equipo de buceo si no estaba planeando suicidarse? Los investigadores nunca encontraron una respuesta definitiva. ¿Fue pánico? ¿Fue desorientación? ¿Fue un gesto de desesperación mientras escribía el mensaje en la plancha? Los psicólogos forenses pudieron especular, pero nunca supieron con certeza. Los diarios de Carlos fueron eventualmente donados a la Biblioteca del Congreso como documentos históricos. Los investigadores continuaron estudiándolos, buscando pistas sobre su estado mental. Un artículo académico publicado en el Journal of Forensic Psychology sugirió que Carlos probablemente fue experimentando un episodio depresivo severo durante el viaje, posiblemente exacerbado por la sensación de abandono cuando se dio cuenta de que no estaban siendo monitoreados. Pero el artículo terminaba con la admisión habitual. Sin embargo, la verdad precisa de lo que ocurrió bajo el agua permanece especulativa. Lo que no era especulativo era el mensaje en la plancha. Ese mensaje era prueba de que Carlos y Elena fueron abandonados, que escribieron desesperadamente pidiendo ayuda, que esperaron, que murieron en el océano conscientes de que nadie venía a rescatarlos. Ese mensaje era su voz desde el fondo del mar, resonando a través de los años, diciéndole a cualquiera que lo leyera que importaban, que sus vidas tuvieron significado, que su muerte no fue en vano. El capitán González, después de ser liberado de prisión, desapareció de la vida pública. Se rumoreaba que se había mudado al sur, posiblemente a Belice o Guatemala. Javier, el primer oficial, continuó trabajando en la industria de buceo, pero en una compañía diferente, con estándares más altos. Años después, en una entrevista con un historiador de los desastres marítimos, admitió que aún tenía pesadillas sobre ese día. Sabía que algo estaba mal, dijo. Sabía que la contabilidad no encajaba. Pero no hice nada. Eso es lo que me persigue. En 2003, un director de cine australiano llamado Chris Kentis utilizó el caso de los Mendoza como inspiración para una película llamada Open Water. La película fue una sensación internacional, ganando varios premios de cine. Para la familia de Elena, la película fue tanto una bendición como una maldición. Fue un reconocimiento de su historia, pero también significaba que la agonía de sus seres queridos sería vista por millones de personas alrededor del mundo. La muerte de Elena y Carlos se convertiría en entretenimiento. No creo que sea correcto,
declaró Rosa en una entrevista después del estreno de la película. Mi hermana no era un personaje de película, era una persona real que amaba a otras personas, que tenía sueños, que quería hacer una diferencia en el mundo. Reducir su muerte a una película de 2 horas es disminuir quién fue realmente. Pero la película hizo que personas alrededor del mundo pensaran en el caso. Hizo que buzos recreativos reconsideraran sus propios protocolos de seguridad. Hizo que operadores de buceo en todo el mundo revisaran sus procedimientos. En ese sentido, la película sirvió un propósito. La muerte de Carlos y Elena, aunque trágica, enseñó lecciones que posiblemente salvaron otras vidas. Hoy en día, los arrecifes de los Arcos en Cozumel siguen siendo uno de los destinos de buceo más populares del mundo. Miles de buzos descienden hacia esas aguas cristalinas cada año, experimentando la belleza submarina que Carlos y Elena fueron a ver ese día de enero hace más de 25 años. Pero ahora lo hacen con protocolos de seguridad más estrictos. Ahora lo hacen siendo contados, ahora lo hacen siendo monitoreados por guías profesionales que asumen su responsabilidad con seriedad. En el fondo del mar, en algún lugar entre Cozumel y Playa del Carmen, donde las corrientes llevan los ecos del pasado, la historia de Carlos y Elena Mendoza García permanece. Una historia de amor, de depresión, de negligencia, de abandono y finalmente de un misterio que probablemente nunca será completamente resuelto. Pero su legado es claro, en el buceo, en la seguridad acuática, en la responsabilidad humana. Carlos y Elena enseñaron lecciones que continuarán siendo recordadas mientras las aguas del Caribe sigan lamiendo las costas de México. Sus nombres pueden haber desaparecido de los titulares, pero su impacto permanecerá para siempre.